Espero que todos estén bien del otro lado. No voy a hablar tan duro por aquí porque sí funciona bien esto. Y bueno, a veces creo que no, porque he tenido experiencias, ya se los había dicho en un momento anterior, que bueno, a veces esto no funciona como debería, ¿no? A veces yo me pongo a hablar y ¡pum! Ya creo que está grabando y toda la cosa y resulta que está muteado el micrófono. ¿Qué les parece? Entonces ahora, por supuesto, ya me aseguré de que está grabando y lo que yo digo en un momento dado, lo mismo que a ustedes les pasa, no es a mí nada más, porque el habla es única e irrepetible, es en el momento, en el situ, en in situ, el aquí y el ahora. No se puede repetir lo mismo exactamente porque el acto del habla es así. No se puede repetir, es irrepetible. Lo podrás decir otra vez, pero no quiere decir que sea igualito o de la misma manera. Quizás sí sosteniendo las mismas ideas, eso sí es posible y menos mal, ¿no? Porque puedes perpetuar una ideología, una forma de pensar en el tiempo y claro que en el tiempo y con el tiempo también se puede cambiar esa forma de pensar, porque si no seríamos rígidos, dogmáticos y nada que ver con eso. Lo que queremos es ser flexibles en cuanto se pueda y hablábamos en algún momento del asunto del dogmatismo versus el escepticismo, que al extremo el escepticismo es no creer en nada. Bueno, no es el caso, ¿no? Para el aprendizaje hay que creer en algo, definitivamente. Todos tenemos que aferrarnos a cierta cosmovisión que se deriva de ciertas creencias. Y por eso es que el lenguaje, y aquí aterrizo en el tema de hoy, tiene que ver con algo finito, pero que con ello se puede desarrollar infinitudes de situaciones que hemos fijado ya de alguna manera reglamentado mediante una normativa que es la gramática. No tiene otra forma de decirlo. La gramática es, eso sí, muy definida, necesariamente limitada, pero que ofrece en ella misma, eso sí, con unos paréntesis a través o por medio de unos límites. Y aquí es importante esto, ¿no? A través o por medio de unos límites, vamos a repetir eso, porque resulta que el tema en cuestión de la finitud quiere decir que hay unos parámetros fijados, ¿sí? Y estos parámetros, tú puedes hacer todo dentro de ese paréntesis. Y eso implica que ya en tu visión de eternidad o infinitud, que no es lo mismo, ¿verdad? Algo que sea infinito o algo que sea más bien ilimitado, ¿sí? ¿Es lo mismo, acaso? Infinito e ilimitado. No ofrecer límites también es perturbador. Note, por ejemplo, la experiencia que vivió Sandra Bullock en la película Gravedad, ¿sí? Es una cuestión así como no tener ninguna referencia. No hay un dónde empezó y un dónde finalizó. No se puede uno ni siquiera imaginar tal cosa. Uno necesita siempre un referente, punto de partida, un punto de llegada. Eso ofrece un propósito, ofrece un devenir. Y cuando es un continuo devenir, entonces uno está así como en una locura, se plantea como una psicosis y entonces uno no puede estar tranquilo porque esto ofrece más bien una sensación, como decía Kierkegaard, que últimamente he leído sobre
este autor que escribe de forma muy así como novelística, ¿no? Una novela, una cuestión. Y en ese mensaje encriptado, evidentemente es con esa intención, tiene la meta de que no establecer una norma como pasos a seguir, sino más bien que te des cuenta por ti mismo de qué es lo que deberías aprender de esto, ¿no? De modo que es prácticamente voluntario el aprendizaje, un aprendizaje significativo y te ofrece y te invita a reflexionar más que a darte algún tipo de receta, que es lo que yo trato también de ir aquí como para empezar, no haciendo hincapié a ciertos modelos a seguir que se perpetúen, porque cada quien puede configurar y dependiendo de su propia y como vaya sucediendo también su vida, ¿verdad? Es su vida en todo caso. Entonces es usted el que debe tomar decisiones referente a eso, qué le sirve y qué no. Entonces usted le va agregando allí y va configurando su propia receta, su propio cóctel, ¿verdad? Y es la idea de este autor Kierkegaard, ¿no? Cuando escribe así, estilo novelístico, barroco, no sé cómo le pudieran llamar a eso, más bien, en vez de ser una obra filosófica, parece una obra literaria. Y mire lo que puede hacer uno con pocas letras, hablando de finitud, porque mire todo lo que se puede escribir en alemán, en español, en fin, con la misma gramática, que va a depender del idioma, la gramática, aunque es muy posible que exista una gramática generativa, biolingüística, como decía Chomsky. Es verdad también que además de esa matriz que es innata, si damos por sentado lo que dice Chomsky, también es cierto, no se puede negar, una verdad innegable, de que cada idioma, cada lengua posible tiene una gramática impregnada, y por eso es que es una lengua, ¿no? Porque es creativa, al mismo tiempo arbitraria, característica de una lengua natural, ¿no? Y por unidades mínimas se puede extraer y a partir de ello, siguiendo ciertas reglas gramaticales, una vez más, se puede hacer mucho, casi que infinitos, a conveniencia, por supuesto, pero sí que infinitos números de proposiciones, de palabras, con pocos sonidos también. Y cuántas letras, para que tengan una idea, que esto ya usted lo puede intuir, cuántas letras tiene el abecedario nuestro, el abecedario del español. Tiene 27 letras. ¿Y cuántos sonidos tienen esas? Ahí van sonidos que letras, por supuesto. ¿Cuántos sonidos tiene el español? Vamos a hacer un check aquí rápido. ¿Cuántos sonidos tienen las letras? Tiene el alfabeto, porque no es lo mismo sonidos o fonemas que morfemas, ¿no? Y tampoco la lengua española tiene alrededor de 30 fonemas diferenciados que aumentan o disminuyen según la variedad dialéctica. Solo quería confirmar esto y ya lo tengo. Entonces 27 letras, por así decirlo, 27
y 30 sonidos o fonemas, ¿sí? Unidades fonológicas. Y estas unidades fonológicas, por supuesto, como dice allí, que acabo de hacer el check-in y lo podemos intuir también, ofrece también, y va a depender de las variedades lingüísticas que comportan el mismo lengua español o dialéctica. Porque el español no se habla igual aquí que en, no sé, es verdad que es hispanohablante, pero hay una variedad dialéctica que modifica el sonido o los fonemas, ¿sí? Pero lo que podemos hacer, y este es el punto, con pocas unidades mínimas que si no fueran por la combinación de una y otra, y una combinación intencionada que se hace a través de un convenio, hablo de la gramática, que ya es una norma que hace posible que dentro de ciertos límites, que son justamente los normativos que ofrece la gramática, parece redundante, pero es necesario que esto sea dicho de esta manera para que se pueda entender. A veces yo creo que, y asumo, que todo el mundo sabe esto y debería saberlo, y no es necesario, porque nosotros usamos los recursos de la lengua de manera natural. Quiere decir que no necesariamente debe haber una meta lingüística todo el tiempo, ¿verdad? Porque es además un recurso energético que prácticamente nos llevaría a demasiado gasto de energía, demasiado gasto de lo que nuestro cerebro apropiadamente todo el tiempo está valiéndose de la heurística, de estos atajos mentales, mucho menos va a estar pendiente en cada momento, y sería una locura, ¿verdad? Sería muy casi que enfermizo, ¿verdad? Estar todo el tiempo pensando deliberadamente en lo que digo, por qué lo digo. Simplemente el habla termina siendo muy fluida en el momento, y voy combinando todas esas letras, esas 27 letras con esos 30 sonidos. Estoy hablando de grafemas y fonemas, y lo hago de manera tan normal, natural, vamos a llamarlo así mejor, natural, que yo nada que ver con toda esta metalingüística que estoy tratando de explicar ahora, ¿no? Lo doy por sentado, lo doy por hecho, funciona. Y funciona también dentro de cierto margen que yo ni siquiera me lo planteo todo el tiempo. No tengo por qué hacerlo para que funcione. Es como un ave que canta sin saber nada de notas musicales. Es algo natural que forma parte de sus cualidades intrínsecas, inmutables. Prácticamente se podría decir que son sonidos que están allí y simplemente en esta combinación necesaria según el contexto. Por eso viene esta y decía que, y eso sí creo, que más allá del recurso de la semántica, que forma parte también del lenguaje, inevitablemente, necesariamente, yo estoy muy pendiente, en todo caso, de cómo me funciona esto en un momento dado. Así que lo más importante, teniendo en cuenta esto, es la pragmática, el nivel pragmático de la lengua, que tiene que ver con la utilidad. Wittgenstein decía que habría que estar pendiente de los juegos del lenguaje, y el juego particular que me implica en este momento. Podemos hablar de las jergas, podemos hablar de lo que funciona en un momento dado, o el argot lingüístico también, o las jergas. Eso sí que tiene que ver con técnica, un lenguaje ya más especializado. O sea, yo hablo español, pero hay unas palabras muy características que son usuales en ciertas profesiones o cierto grupo. Hablando del argot también, que va del hecho de lo idiolecto, lo geolecto, y también incluso hasta los grupos etarios, ¿sí? Que ya termina
configurando en ese entorno ya más restringido una variedad lingüística muy particular, muy característica. Yo me voy a los juegos, o primero conocer cuál es el juego del lenguaje y posterior a eso, saber qué palabras funcionan y cómo funcionan, y eso inevitablemente, necesariamente, una vez más, está allí implicado la metalingüística. Uno podrá reflexionar en esto o no, de todas maneras sucede y lo hace en microsegundos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo toma hacer una cadena hablada? Claro, a veces uno está deteniéndose a pensar y a veces, otra vez, yo puedo hacer una reflexión ya muy mía y escribirla, y como quiero asegurarme de que no haya equívocos de mi parte, yo puedo hacer un boceto muy ya al caletre, muy específico, y leerlo, ¿sí? Como un teleprompter. O fijarlo en la escritura, que todavía es más fija que la lengua hablada o la lengua oral. La escritura deja permanentemente esto que digo y se pueda hacer un revisionismo. No ocurre así con la lengua oral, menos si no se graba. Ahora tenemos estos elementos que hacen posible que se quede grabado, ¿no? Porque es un dispositivo electrónico que se usa desde hace mucho, pero no tanto, porque la escritura sí que tiene mucho tiempo y ni siquiera tanto, ¿verdad? Es una técnica que se usa y que yo puedo allí registrar los hechos. Todo se puede registrar dentro de la escritura. Todo se ha registrado en la historia. Es necesario mencionar aquí a Jacques Derrida cuando hablaba de que no hay nada fuera del texto. Cuando habla de texto, está claro de que habla de textos orales y textos escritos, ¿sí? Porque uno puede mencionar de que la escritura es solo lo que pudiéramos llamar texto, ¿no? Lo que sí es verdad es que Derrida mencionaba y le daba más importancia a la escritura, porque con la escritura se fija, se pondera y termina haciéndose esta gramática norma que puede perpetuarse a través de la escritura. Es verdad que también se puede hacer a través del lenguaje oral, pero tendrías tú, y eso lo saben quienes han aprendido un segundo idioma, que hacerlo mediante la escritura, conocer la gramática, porque esto es algo que debe ir paralelo a lo que son las estructuras orales que justamente tienen que ver con esta gramática. Es verdad que uno puede aprender la lengua mediante la escucha, es necesario poner todos los sentidos, un aprendizaje total, comunicación total. Entonces, claro, cuando tú estás aprendiendo una lengua, mientras escuchas, también debes aprender de la gramática que está escrita y que tiene ya fijados estos parámetros de la estructura. Entonces, estamos cayendo ya en la lengua, pero sí como estructura. Ya esto se parece más. Disculpen. Espero que eso no se amplifique mucho. Estoy consciente también de que en el ambiente todo esto se mete aquí. Es el ruido ambiente. Y no lo voy a editar demasiado. No es mi estilo hacerlo así. Editar demasiado los videos, filtrando y borrando los ruidos innecesarios. Porque es verdad que hay una diferencia entre fonemas y ruidos, ¿sí? Harmonics. Sí, es que el ruido no tiene una significancia. El ruido más bien altera la comunicación, ¿sí? Desbalancea, porque si hay un ruido por ahí, ¡boom! Es verdad que tú puedes enmascarar todos estos ruidos y siempre lo hacemos porque discriminamos. Estamos en una continua
Sí, yo lo hablaba aquí en un vídeo anterior, ¿no? Cuando hablábamos lo voy a buscar aquí porque no recuerdo el tema y se los voy a fijar aquí en el script que yo hago aquí o las imágenes que de pronto suelto. Yo hablé eso, sí, yo hablé eso cuando hablaba de la abstracción. Nosotros siempre estamos en esta continua abstracción y generalmente abstraemos no solamente completando, sino también discriminando. Muchas de las veces, en medio de tanto ruido y tanta información que es infinita, yo puedo concentrarme y puedo llevar mis niveles de atención, siempre es necesario que así sea, para poder enfocarme en esta información que es la que me interesa. Y lo hago así porque si no fuera el caso, yo estaría a la deriva, que es lo que le pasa muchas veces a los famosos dentro de otras cosas que ocurren en los trastornos de déficit de atención e hiperactividad, TDAH, para ser más exacto. Ocurre que estas personitas, y ojo, no porque tengas poca edad, también esto puede llevarse a la edad adulta, les cuesta mantener el foco de atención en una actividad. No quiere decir de que no tengan una atención, sino que no es plena, ¿sí? Es una atención dispersa. Algunos han llegado a decir de que sí que podemos hacer esto del multitasking, ¿no? Sobre todo se le ha atribuido esto como una virtud de el humano femenino, las mujeres. El ser humano puede, eso sí, tener niveles de atención alternativos, ¿verdad? Pero paralelos. No, es difícil, es imposible. No se parece mucho a la forma en la que se comporta nuestro cerebro, ¿no? Y hay una diferencia entre hacer algo consecutivo, que sí que tú puedes, por ejemplo, hacer esta actividad, dejas de hacerla y te pones a hacer esta otra, dejas de hacerla y te pones a hacer esta otra. Entonces estás alternando las diferentes actividades. Quien hace bien esto, por supuesto que está debatiéndose entre los circuitos neuronales que tiene a su disposición y da siempre preponderancia a cierta actividad sobre otra. Por eso es que ocurre en momentos de emergencia, cuando tienes que huir o tienes que reaccionar de manera prácticamente involuntaria. Parece que fuera así el caso, pero es que ya hay precondiciones y precogniciones, ¿sí? Que no es lo mismo, pero que se puede entender del hecho de que tienes un conocimiento ya per se de lo que pudiera ocurrir y cómo debes reaccionar, y no puedes estar deteniéndote a pensar mucho, ¿no? En todo caso entra en juego el sistema 1, que es el sistema de pensar rápido, usando este paralelismo y esta metáfora que ponía Daniel Kahneman, que yo en otro lugar mencioné esto, ¿no? En otro video quise decir. Y el pensar lento más bien es más meditativo, no necesariamente está prolongando las cosas en el tiempo de manera prácticamente sin tener ningún efecto o propósito a la vista, ¿sí? Tampoco es que se demora una eternidad, ¿no? Este tiempo prolongado o pensar lento es simplemente reflexivo, pero no justifica, y esto es lo que quería decir, no justifica el hecho de que pospongas demasiado un asunto de manera innecesaria, ¿no? Procrastinar no está justificado si pensar lento siempre es posible. Tiene que salir en el momento las palabras, y estas se van desarrollando, en el caso de que sean palabras, en la cadena hablada, se van desarrollando una vez que tú tienes una
cierto parámetro que tendría que ver más bien con el propósito que tienes y con lo que serían tus antecedentes. En todo caso, esto está impregnado de eso. Está y puede haber sesgos. Lo importante es que estés claro de que estos están ahí levitando, ¿verdad? Que pudieran ocurrir y que no los dejes dominar, que lo mantengas a raya. Sesgos cognitivos de lo que justamente Daniel Kahneman hablaba en este libro, Pensar lento, pensar rápido. El sistema 1 es pensar lento. El sistema 1 y el sistema 2 de Daniel Kahneman, ¿no? Sistema 1, sí, como les decía, el modo de pensar, el sistema 1 es el rápido, es instintivo, emocional, y el sistema 2 es lento, más deliberativo y más lógico. Ya yo hablaba de eso, simplemente quería recordar esto sin que se confunda un sistema y el otro, que yo tiendo a invertirlos, ¿no? Pero el sistema 1 es el rápido y el sistema 2 es el lento, que es el más deliberativo. Vamos a pararnos en esa palabra. Cuando hablas de algo deliberado, es algo que ciertamente lo haces a propósito. Tienes un pensamiento más detenido sobre esto, porque yo pienso en la causa-efecto, en todo lo que esto, más que la inmediatez que es necesaria en momentos de emergencia. Por eso existe el sistema simpático y el parasimpático, ¿verdad? Sobre todo el parasimpático, que tiene que ver con el nivel 1, que es el sistema de pensar rápido, ¿sí? El sistema 1, que tiene que ver con lo parasimpático. Ya les voy a decir aquí rapidito, ¿sí? El sistema y las funciones del sistema simpático es difusa para situaciones de emergencia. Entonces se parece al sistema 1. Y el sistema, estoy hablando del sistema simpático. Y el sistema parasimpático controla la homeostasis de órganos particulares, en la presión arterial, es opuesto al sistema simpático y es más lento. El sistema nervioso simpático, entonces sí se parece más al sistema 1, y el sistema parasimpático al sistema 2, que es más lento, más deliberado. Entonces, yo había dicho en un vídeo pasado, esto tiene que ver con anatomía, como pueden estar viendo allí, de este término del sistema nervioso, estos términos del sistema nervioso, quiero decir, el sistema simpático y el parasimpático. Pero lo traigo a colación aquí para entender de que predisposición que tenemos nosotros de manera innata, biológica, como podemos asumir, estamos hablando de que ya estamos concebidos orgánicamente para, de alguna manera, hacer funcionar esto, y que a través de la experiencia, por eso es que el nivel de aprendizaje empírico es necesario, y va a comprometer el hecho de que para ti una actividad sea más automatizada y al exterior se pueda ver simple, ¿sí? Las leyes de la simplicidad de John Maeda van también a decirnos, y se puede ver aquí también una conexión directa, de que cuando tú ves que una persona hace una actividad tan fácil como Kobe Bryant, por ejemplo, que solía hacer muchas destrezas y muchas operaciones en la cancha, no sé cómo llamar eso, ¿no? Tenía una destreza, una habilidad que uno decía, bueno, esta persona nació para esto. Es verdad que hay predisposiciones biológicas, no todos van a ser nadadores o jugadores de básquet. Hay una actitud que debe reforzarse a través de la repetición. Y esto tiene que ver directamente con el aprendizaje, que es repetición. Repetición, porque a través de que acostumbres a tus ya predispuesto organismo,
y que éste se va sofisticando y se va apropiando a través de esta costumbre que tú mismo entrenas, porque lo haces costumbre, vas de menos a más, y termina viéndolo, eso sí, mucho más fácil, porque ya empieza a operar de manera automatizada. Aparentemente se ve como que si ya de toda la vida tú estuvieras haciéndolo de esta forma. Y uno pudiera decir, bueno, pero ¿qué hay de estos niños, jóvenes, personas que sobre todo desde la niñez se ve que tienen una tendencia, una predisposición, ya un talento, un don ganado? ¿Debe acaso descuidarse? Si se descuida, se pierde, se termina perdiendo. Lo que no se usa, se pierde. ¿Verdad que estos circuitos neuronales tienen esta predisposición? Pero si no se entrenan, no van a terminar de estar condicionados para que sigan funcionando de la misma manera. Se pueden ir opacando y hasta perdiendo con el tiempo, ¿no? Es como cuando tú todo el tiempo pasas por un lugar y de tanto pasar por allí, es probable que ahí deje de nacer un monte, ¿verdad? La maleza termina por entender de que hay que respetar esta ruta, ¿sí? Lo mismo ocurre, es una metáfora que siempre se usa además, con nuestros circuitos neuronales que hacen estos sinapsis, ¿sí? Estos choques o conexiones sinápticas, y que si esto ocurre vez tras vez, entonces ya quedan allí prácticamente en un surco neuronal que se ha hecho tan profundo en tu memoria, ¿sí? Aquí podemos hablar de la memoria de trabajo y de la memoria ya más profunda, inmediata o inmediata, dependiendo del autor, pero que tiene que ver eso con lo inmediato y lo que está allí grabado en la memoria profunda una vez que tú usas esto, y que a lo mejor no necesariamente todo el tiempo tendrías que estar en esta locura de hacer las cosas rápido. Hay trabajos que necesariamente tienen que hacerse más lento, ¿no? A mí me preocupa el hecho de que hayan personas que no sepan discriminar una cosa y otra. A veces nosotros pudiéramos estar, sí, en un momento, porque nosotros tenemos la habilidad de hacer esto más rápido y vemos que alguien que no está suficientemente entrenado, que quizás está en el momento en que nosotros empezamos, y nosotros que a lo mejor quisiéramos que tuviera las mismas habilidades que vimos en otro, y vamos allí haciendo una discriminación prácticamente injusta, ¿sí? Porque estás a lo mejor a ti mismo, puedes ser injusto contigo mismo por el hecho de no tener la suficiente paciencia para darte tiempo en que logres consolidar este aprendizaje. Es posible hacerlo a través del entrenamiento. Si, cual efecto Pigmalión, alguien te está animando a hacerlo, ¿sí? Y tú escuchas de todo lo que puedes hacer de manera positiva en pro y te dan la confianza, y empezando por darte el tiempo para que tú vayas entrenando estas habilidades y adquiriéndolas una vez que están internalizadas en ti. No por medio de crea fama y acuéstate a dormir, sino más bien de día a día reforzar este entrenamiento, y se hace justamente con eso, con entrenamiento, reforzar este aprendizaje con entrenamiento, es lo que quería decir. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo infinito? Es que hay muchas maneras posibles de aprender, en tanto deberían haber muchísimas maneras de enseñar. Cada persona tiene, acaso, un modelo específico, un constructo mental determinado para aprender. ¿Se debe a qué? Muchas veces a que terminemos de normalizar algunas cosas que al principio nos parecerán muy raras de hacer, pero que justamente por la continua exposición a esto se va haciendo más y más y más normal, si queremos llamarle de esa forma, ¿no? Es como, por ejemplo, imagínese que usted pasa caminando por la madrugada por un cementerio, ¿no? Muchas personas le aterra pasar en el borde de un cementerio, en la vereda,
¿no? Tienen que caminar por allí. Imagínate que un buen día, porque hay que tenerle más miedo a los vivos, los muertos no creo que nos hagan daño, pero un buen día, un vivo, porque no se puede concebir de otra manera, te asusta y te aterra porque se disfraza, no sé, de bruja, de espantapájaro. Y un día te asusta, ¡bum! ¡Ah! Pero imagínate que esto ocurre por el efecto sorpresa del caso, ¿no? Porque si tu cerebro ya está entrenado a que esto va a suceder y ocurre y sigue ocurriendo y sigue ocurriendo y sigue ocurriendo y sigue ocurriendo y sigue ocurriendo, pero ¿por qué sigue ocurriendo? Porque tú te expones. Claro, no estoy diciendo con esto que hay que exponerse al peligro, ¿no? Quizás, y en muchos de los casos es lo que sucede, tu cerebro llegue a la conclusión de que será mejor no pasar por allí. O será mejor que la próxima vez que pase por allí me lleve un bate. O será mejor que la próxima vez que pase por allí camine más duro, camine más rápido. O a lo mejor piense, bueno, será mejor que la próxima vez que pase por allí, porque me salieron 2 perros, yo llevé unas piedras o un palo. En fin, tú vas a determinar, haciendo un análisis de lo ocurrido, de, ok, yo o sigo pasando por allí, si es que no tengo otra alternativa, y al no tener otra alternativa, vamos a suponer que fuera el caso, yo voy a irme ya predispuesto a que esto me va a ocurrir, en tanto yo voy a armarme con ciertos recursos para evitar un mal mayor, ¿sí? Porque siempre queremos estar y sostener el mejor bienestar posible. Si tenemos que exponernos a esto porque no tengo otra manera de salir de esta situación, entonces vamos condicionando. Y esto es un peligro a veces porque nos podemos acostumbrar a lo malo. Lo malo en el sentido moral, ¿no? Quiero decirte que si vives en un país donde las cosas son de cierta manera y tú terminas adoptando ciertas costumbres de este país y lo hace tu cerebro porque tenemos esta neuroplasticidad, lo hace posible el cerebro biológicamente. Una vez que te expones, va creando estos surcos que prácticamente por necesidad, muchas de las veces, terminas apropiándote de los elementos que sirven para sostener la vida, porque son las condiciones dadas que no puedes cambiar. Si tú pudieras cambiar, a lo mejor llegarás a la decisión de irte de ese país, o la decisión de quedarte y ver cómo te las arreglas de otras maneras. Entonces, esas maneras posibles, dentro de una gama de posibilidades que menos mal siempre existen, y te van haciendo que no solamente sobrevivas, sino que vivas lo mejor posible con la mayor calidad de vida posible dentro de un entorno que para otras personas pudieran considerar un entorno hostil, y tú allí terminas floreciendo, ¿no? Como cuando vemos una flor de loto o un lirio blanquito en medio de un pantano. Uno dice, bueno, pero ¿cómo hizo para, en esas condiciones, tener los nutrientes necesarios? Eso se llama, algunos pudieran decir, resiliencia, ¿verdad? Es verdad que esto es lo que me toca, vamos a ver qué puedo hacer con esto, y aún siendo el caso, vivir lo mejor posible, no sobrevivir nada más, sino tener una calidad de vida lo más óptima con los recursos que tengo. Eso es justamente estos recursos limitados, ¿sí? Finitos. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Sí? ¿Yo qué puedo hacer con esto? Para alcanzar la plenitud, yo tengo que ir detrás de lo infinito, ¿acaso? Es como un devenir, ¿no? Y la situación del tedio me lleva a ir tras un deseo siempre pospuesto. Como decía Derrida en relación al lenguaje, al significado no llegas. Por eso es que le ponía más atención al significante, ¿no? Y hizo este giro
que tiene que ver también con el giro lingüístico, ¿no? Que desde Wittgenstein, otra vez aterrizando en el lenguaje, Derrida también otra vez tiene que ver con el lenguaje, va más allá de el estructuralismo de Saussure, cuando se le da más importancia al significado que al significante. El significante, esta cadena infinita, quiere decir de que yo puedo decir, definir algo de forma no tanto denotativa, que es algo fijo, que prácticamente va a entenderse como una obviedad, ¿verdad? Cuando sería una verdad de razón, ¿sí? Cuando el sujeto contiene el predicado, ¿sí? O sea, no tengo ninguna discusión al respecto, no hay ningún significante prolongado infinitamente para entender que esto, que es denotativo, no connotativo, ¿sí? Es obvio de que esto no tiene ningún otro significante posible. Se entiende de manera intuitiva, prácticamente, poniendo unos ejemplos, ¿no? Un triángulo. ¿Qué es un triángulo? Bueno, el mismo nombre lo dice, así decimos muchas veces, ¿no? Obvio. Se usa mucho esta palabra. Obvio, obvio, obvio. Obvio tiene que ver con lo sobreentendido, con lo que todo el mundo debería entender sin mayores explicación, sin ponerle significantes, porque sería más bien connotativo. Sí, hay una cantidad prácticamente infinita de significantes que a través de un número finito nosotros lo que hacemos es un bucle, es un giro lingüístico, va del hecho de poner el significante de manera preponderante. Entonces el bucle va a entenderse como que es una característica de las lenguas naturales también, la recursividad, ¿no? Entonces vuelves y vuelves y vuelves dentro del mismo círculo hermenéutico a tratar de explicar algo usando el mismo lenguaje, ¿no? Y esto justamente es lo que significa la metalingüística, ¿no? Sí, la metalingüística. Es como el lenguaje, a través del lenguaje explicas el lenguaje, ¿sí? O sea, ahí está en un bucle infinito, ¿sí? Y es infinito debido al significante que se prolonga. Es como un deseo pospuesto, ¿no? Yo quiero alcanzar cierta cosa, como decía, y también él expuso una especie de solución, Schopenhauer, que el deseo siempre es pospuesto, porque el libro creo que se llama, si mal no recuerdo, El mundo como voluntad y representación, o al revés, como representación y voluntad. Sí, este deseo siempre pospuesto, él lo veía como negativo, pero que a través de necesariamente, el tedio te va invadiendo, ¿sí? Entonces, si tú ves esto de forma lineal, estás haciendo que mi vida sea monótona. El hecho de que yo, es verdad que tengo muchos recursos a mi alrededor, a lo mejor yo tenga muchos de ellos como un objeto deseable. Vamos a suponer, tú quieres tener y te propones en función de obtenerlo finalmente un carro, ¿no? Tú quieres tener un carro, o vamos a ponerlo más alcanzable para muchos, un celular, ¿no? Yo quiero tener un teléfono, un celular de ciertas características. Lo tengo y hago el esfuerzo y después me ando luciendo con mi teléfono. Mira, teléfono, qué teléfono tan bonito. Después yo veo que el de al lado tiene un teléfono mejor que el mío, o lo veo a través de los anuncios de publicidad. Y de esto se vale mucho el marketing publicitario, de esta tendencia humana de siempre estar haciendo posponiendo el deseo, ¿no? Una vez que yo adquiero el deseo, me aburro, me alcanza el tedio.
Entonces ya yo no quiero y quiero otra cosa y otra cosa y otra cosa. Prácticamente es algo así como los niños, ¿no? Que nunca están conformes con nada. Una vez que lo alcanzan, se aburren y después quieren otra cosa y esto hasta el infinito. ¿Cuál es la solución? La que le dio Schopenhauer es no dejarse llevar mucho por los deseos, ¿sí? Y esto se parece mucho a una actitud estoica que tiene que ver con, ok, no seas presa de los deseos, porque eso es una esclavitud también, sino más bien está contento con lo que tienes, ¿sí? Y busca este bienestar no en cosas materiales. Entonces esto suena así como una actitud del ascetismo, ¿verdad? Claro, sin llevar esto al extremo, lo que quiere decir es que estés contento si tienes y si no tienes, pues también está contento, porque después de todo lo importante es estar vivo, ¿sí? Y también las condiciones de vida que muchas veces son muy sostenidas por cosas materiales. Nosotros necesitamos comer y necesitamos comer lo mejor posible y necesitamos vivir lo mejor posible. Hablo del hábitat, de la vivienda y necesitamos muchas cosas. Y estas necesidades, ¿hasta cuándo se van a satisfacer acaso? Infinitamente, ¿sí? El mundo en el que vivimos se parece a algo que tiene muchos recursos y hay personas que pelean por estos recursos. Guerras encarnizadas. Quieren sostener estos recursos no tanto por la persuasión, sino por la represión. Ok, yo tengo estas armas nucleares. Ah, yo también tengo estas armas nucleares. Bueno. Entonces, estos son los que crean el Estado de Derecho, ¿verdad? Son los que fijan las normas. Pero las normas están sostenidas no tanto por la persuasión, sino porque esta pretensión de superioridad armamentística es lo que fija la norma, lo supera a usted y a mí. Y es así como el mundo termina equilibrándose, ¿no? Hay una especie no de unipolaridad o hegemonía, sino que hay varios puntos posibles de países que por tener armas nucleares, estamos hablando de los gobiernos y de los que los lideran, que muchas veces se alternan, otras veces no, son los que terminan marcando la agenda de la geopolítica, ¿no? Y ya me estoy yendo por otro punto, pero tiene que ver con este, porque es que usted es libre, yo también, de cierta manera, pero estamos en un marco, en unos límites, ¿sí? De lo posible. Ok, vamos a suponer, yo puedo aprender infinitamente o dentro de los límites de la edad y de la esperanza de vida humana, ¿no? Y sin hablar de que de pronto yo tengo a lo mejor un trastorno que crea otras condiciones para poder adquirir el aprendizaje, sin hablar de que a veces yo no tengo libros, de que no tengo los recursos necesarios para ir a la escuela. Entonces, somos libres realmente, infinitamente, de hacernos de todo lo posible, o más bien estamos dentro de un límite que a veces para unos es más estrecho. Y entonces aquí hablamos de lo que decía Uriel Rofemberger en su modelo, que yo todo el tiempo hablo de ello, de la ecología ecología de la evolución de crecimiento humano, ¿no? Ecología del desarrollo humano, para ponerle este nombre más corto. La ecología del desarrollo humano va del hecho de que todo te condiciona de cierta manera y tú también puedes condicionar las cosas. Hay cosas que puedes manejar, hay cosas que no, porque responden a algo más grande y que debes tenerlo en cuenta. Por ejemplo, como el gobierno de turno de tu país influye en la economía
y eso influye en que tengas trabajo o no, y eso influye en el hecho de que puedas sostener a la familia de manera apropiada y que no lo ves como una condición per se definitiva que te determine, ¿no? Porque después de todo hay personas que tienen alternativas posibles. Bueno, si no funciona de esta manera, vamos a ver cómo funciona de otra. Y no están echándole la culpa todo el tiempo a una condición que, si bien está allí, sí que puedes surfearla, ¿no? Como quien termina esquivando y pensando no tanto en estas cosas negativas, que si me siento a pensar en eso nada más, voy a llorar y no voy a proponer ninguna solución. Mi cerebro siempre va a estar, ok, este es el problema, vamos a ver cómo solucionamos este tema, vamos a ver cómo podemos evadir, vamos a ver cuáles son las alternativas posibles, y siempre va a configurarse otra manera de hacer una calidad de vida acertada lo mejor posible dentro de mis circunstancias. Por eso decía José Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo a mí tampoco. Yo tendría que tener en cuenta estas circunstancias, que son estas variables que existen y son muy particulares de la vivencia, de las experiencias de cada quien, y valerme de mi intelecto, que va más allá de acumular datos. Aunque sí que en estos días estaba escuchando algo que me pareció súper razonable de cuál es la diferencia entre conocer, tener conocimiento, y ser inteligente. Es que conocimiento posible hay muchísimo, ¿verdad? Y tú puedes hacer un input de este conocimiento, ¿no? Input es que estás nutriéndote de cierta manera, como el lirio que tiene todos estos elementos a su alrededor y que se nutre de la basura, que al final es algo orgánico que termina beneficiando a la plantita de lirio, ¿no? Que en primera instancia fue una semilla, que habría que ver cómo cayó esa semilla allí, ¿sí? A lo mejor se la trajo un pajarito en la boca y cayó ahí en esa porquería, y finalmente brotó y bueno, hizo ver al final un lirio blanco, que es esta flor bien bonita, que en las peores condiciones, y a veces es favorable para ella las condiciones de basura y de todos estos elementos, que al final son orgánicos y una vez más terminan favoreciendo el crecimiento de esta plantica y su flor característica bien bonita, bien blanquita, en medio de esa porquería, ¿no? Entonces, ¿cómo llegué yo allí? Okay, ¿cómo llegué yo aquí? Bueno, el Dasein arrojado al mundo, ¿verdad? Yo no elegí nacer, tampoco elegí nacer en este lugar específico, tampoco elegí los padres que tuve, aunque yo puedo agradecer mucho y todos deberíamos. No elegí todas estas condiciones me fueron dadas, me preceden, me superan, ¿sí? Así que son las condiciones. Ahora, yo sí nací con cierta predisposición genética, que además son características inmutables, que muchas veces no puedo cambiar con el tiempo. Pero eso sí, yo no soy como un perrito, como un animal. Eso lo expliqué yo en otro tema, de lo que decía Jean-Jacques, se me olvida el nombre, Jean-Jacques Rousseau. Y eso lo dije hace poco en Animal. Aquí pueden ver ese tema, que lo dije rápidamente en medio de todo lo que allí se planteó. Bueno, en fin, que los animales a los pocos meses de nacer, ya eso va a determinar su vida, ¿no? O sea, un animal no cambia de vamos a decirlo, ya le iba a decir personalidad, ¿no? De animalidad, de conducta. A los pocos meses de nacer, ya eso lo determina, ¿no? Si es juguetón, si es bravo, si es X, ¿sí? Aunque pudiera pasarle algo al animalito que altere su capacidad de movimiento, y eso a su vez su conducta, etcétera, etcétera. No quiero decir nada con esto. Lo que quiero decir es que nosotros, a diferencia de los animales, como expliqué allí, y estoy de acuerdo con lo que decía Rousseau, podemos
cambiar, tenemos esta capacidad de decidir, de movernos de un lugar a otro. Es más holístico y esta libertad que muchas veces si la usamos debidamente, teniendo en cuenta nuestra propia circunstancia, la raciovitalidad de la que hablaba también José Ortega y Gasset, que nosotros debemos tener en nuestro ambiente, en nuestra ecología, usando el término de Uriel Bronfenbrenner, disposición de recursos, de herramientas, que ahora nos tocará a nosotros usarlas de una forma u otra. Entonces, eso es pura responsabilidad. Entonces, es el hecho de cómo ejerces tu libertad dentro de estos límites, de cómo con estas cuestiones finitas, y nosotros mismos somos seres finitos, contingentes, en consecuencia, estamos dentro del fenómeno, no del noúmeno. Si usamos esta fraseología de estos términos de Immanuel Kant, entonces estamos dentro de estos límites que implican además el límite más absurdo y de la cuestión del existencialismo, el más incomprensible y el más brutal, que termina ya con todo, la muerte, y que sí que mientras estamos vivos tenemos derecho a usar nuestra vida de la mejor manera posible, porque si no nos terminaríamos arrepintiendo eternamente si hacemos caso a esta analogía, como lo explicó Nietzsche con el eterno retorno, ¿no? El eterno retorno no ve el tiempo como una línea, sino como un bucle, como les decía hace rato, ¿no? Un bucle a diferencia de una línea eterna y perpetua. El bucle más bien es infinito pero perpetuo, ¿no? Infinito en el mismo círculo. Si nosotros vemos el tiempo así, eso va a también determinar de cierta manera cómo nosotros aprovechamos nuestra vida, ¿no? Él ponía allí este ejemplo de que si se te apareciera un demonio, personaje raro allí y te dijera que vas a vivir la vida tal cual como la has vivido hasta ahora, todo va a ser de la manera sin alterar nada, tal cual como ha sucedido. Y hasta yo mismo que te estoy hablando, esto se va a repetir perpetuamente, infinitamente. ¿Qué dijeras tú? ¡Wow! ¡Qué bueno! O dijeras con improperios y maldiciones a este demonio, ¿para qué me dijiste eso? Con pesar. Eso va a depender de cómo vivas. Y una vez que se va esta visión de este personaje, tú te planteas y reflexionas en cómo estoy llevando mi vida. Hay algunas cosas que puedo cambiar, porque si se repitiera infinitamente como un bucle, como este eterno retorno, que, ojo, es una metáfora, ¿no? No estamos diciendo que esto sea el caso, ¿sí? Ni que yo sea crédulo de tal cosa, ¿no? Pero estoy planteando tal cual como lo mencionó Nietzsche en su obra La Gaia Ciencia. Y bueno, nada, tendrías tú que estar dispuesto a valorar tu vida lo mejor posible, ya que se va a repetir infinitamente de la misma manera, sin alterar nada, ¿sí? Es una cuestión de reflexión nada más. Y si la ves de manera lineal, y que en algún momento se va a acabar, ¿no? Que es lo que la muerte pretende ser el caso, ¿no? El final de la vida. La antítesis de la vida es la muerte, ¿no? Y cuando tú vives tu vida de manera que no por el hecho de ser santurrón o tener una actitud moral elevada a tal grado de que vayas a lastimar a otros y cómo ellos ven su vida, porque tú no eres el que pone las reglas nos preceden, ¿sí? Si tú usas la vida de una forma u otra, igual vas a tener tus consecuencias, eres tú, no vas a echarle la culpa a nadie. Puedes encontrarte con ciertas cosas que nada tienen que ver con lo que tú planteaste y que sencillamente apareció, pero sí que puedes valerte de algunos recursos. Ok, este es el problema. ¿Cómo voy a hacer frente a esto? Como los estoicos que decían de manera moderada, claro, de que
el problema no es tanto el problema como ocurre, sino como yo lo abordo. ¿Cómo yo voy a hacer con esto? Al fin y al cabo, ¿cuáles son las alternativas posibles para superar esto? O si es que es quedarme allí, ¿cómo yo voy a lidiar con esto? En pocas palabras, ¿no? ¿Cómo yo voy a sobrellevar esta situación? ¿Con resiliencia o huyendo de allí? Porque quizás el sistema 1 sea huye de allí, o el sistema 2 sea, bueno, vamos a empezar las cosas reflexivamente, no nos vamos a alterar. Esto, por supuesto, tiene que ver mucho con la inteligencia emocional de la que habló Daniel Kahneman, ¿sí? Entonces, con recursos finitos, y nosotros mismos somos finitos, somos contingentes, casi siempre nos valemos de la verdad de hecho mientras va ocurriendo, ¿verdad? Ok, yo no tengo tanto verdad de razón, ¿sí? Porque son estas que son prácticamente definitivas y se parecen mucho más a lo que la ciencia pretende ser, ¿no? Algo más definitivo, más riguroso. Va del hecho de tener una reflexión ya practicando la costumbre, y se hace costumbre justamente por eso, por la práctica. Entonces ya yo puedo entender de que estos experimentos que se repiten una y otra vez y se pueden replicar en otros lugares y dar lo mismo, entonces ya yo puedo promulgar una ley respecto a esto, la fijo, ¿verdad? O una teoría que es el mientras tanto, ¿verdad? Es falseable, pero mientras no se muestre lo contrario es lo que tenemos por ahora, ¿no? Entonces, si es falseable, no es un dogma, se mantiene provisional y por ello es una teoría respetable, a lo mejor en medio de otras teorías, ¿no? De otros juegos de lenguaje más, y yo lo mantengo allí de manera irónica, como decía Richard Rorty. ¿Por qué? Porque es contingente, se puede mover, se puede desplazar. Se puede desplazar justamente porque de ocurrir otra cosa, yo puedo plantearme si esto debe seguir funcionando o si puede seguir funcionando de la misma manera, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando decían todos los cisnes son blancos, David Hume planteó esto, hasta que aparece un cisne negro, entonces ya yo tendría que, justamente por eso, replantearme esta creencia. Y no soy dogmático de empeñarme de que todos los cisnes son blancos. Entonces yo diría más bien, ok, aquí son blancos, pero no toda la especie de cisne van a salir de color blanco. Hay una incidencia, una anomalía que yo le llamo, aquí podemos hablar de Kuhn, ¿verdad? Y de que es ciencia normal y ciencia de la que pudiéramos decir pseudociencia, ¿no? Entonces, esto que es más amplio, que no es tan restringido como la ciencia, que la ciencia siempre va a delimitar, ¿no? Va a delimitar porque yo tengo que establecer un foco, pero un foco de una cosa súper más amplia e infinita, un fenómeno dentro de un noúmeno infinito. Ciertas letras características del español, por ejemplo, esas 27 y esos 30 fonemas o sonidos, y una variedad infinita de combinaciones dentro de una gramática que me llevan a pensar de que lo más importante sería no tanto la semántica, sino cómo funciona y por qué en este lugar funciona de cierta manera, sin discriminar que en otro lugar funcione de otra manera posible y sin olvidarnos de que después de todo hay una racionalidad compartida que debemos tomar en cuenta a la hora de interpretar y de ser interpretable, que es posible porque después de todo, como señalaba en su momento, dando paso a que la hermenéutica no es nada más no tiene que ver nada más con los textos escritos, sino también con los textos orales. Y ya plantearías esto a una situación más amplia posible, como es entender al ser humano como un texto. Todos somos textos, ¿sí? Todos somos interpretables. En tanto, podemos interpretar
al otro, de cierta manera, entendiendo, eso sí, como decía Rorty, que somos contingentes. Entonces eso nos llevaría a tomarnos menos en serio, a ser menos dogmáticos, ironía y solidaridad. Como consecuencia, debemos ser solidarios, respetar el acuerdo implica eso, ¿no? Entender de que las diferencias son siempre posibles y son lo que naturalmente ocurre, es lo más usual. Entonces, yo no me complico la vida, si bien tengo un referente que sería tomado como, y ahí es donde justamente las cosas se ponen bastante complicadas, porque este referente, esta línea a seguir, ¿verdad? Como el girasol, ¿verdad? Que tiene este heliotropismo, ¿verdad? Este norte a seguir, ¿cuál es? Y justamente tendría que ver con cuestiones ya existencialistas, que tienen que ver con el infinito, con la posibilidad de conocer, que es finita, y todo lo que puedo conocer, o lo que a lo mejor está ahí al alcance, pero que es infinito, y tanto que mi vida no va a alcanzar para entenderlo todo. Yo soy una parte de ese todo también, y eso me hace finito, una parte. No soy el todo, sino parte de ese todo, y además que la edad cronológica o esperanza de vida humana y todo lo que pasa en función de si me enfermo, si sufro un trastorno X, va a comprometer mi aprendizaje de cierta manera. Así que lo más importante no es el hecho de lo que existe y está a disposición para aprender, que es infinito, sino lo que yo pueda echarle mano a aprender, que sea de verdad lo elemental. Y así estoy aprovechando el tiempo. Y bueno, eso tendría que ver con el hecho de ver que otras personas, a lo mejor uno pudiera decir que están desperdiciando su vida porque se fueron por unos caminos que nos consideramos a lo mejor unánimemente. El sentido común indica de que por ahí no es, ¿no? Por ejemplo, algunas personas no pueden salir de los psicotrópicos, de drogas tan fatales como el fentanilo, y son personas menos inteligentes. ¿Será que ellos no conocen que eso les puede hacer daño? Ya es un hecho que es demasiado evidente, ¿no? Es como el lenguaje este que usan los abogados, el lenguaje apofántico. O sea, tú con señalar, ¿sí? Sin necesidad de usar el lenguaje. Y es aquí donde vemos una cosa bastante interesante, al menos a mí me resulta muy interesante el hecho de que es verdad que tú puedes decir todo con el lenguaje y toda la cosa, pero lo importante aquí es el lenguaje apofántico. O sea que la simplicidad lleva al hecho de que sin hacer falta el lenguaje, siquiera, nada más con señalar, tú puedas ver que un hecho es malo, que todo el mundo lo pueda decir de manera unánime. No hay manera posible de que a través del lenguaje que usan los abogados, por ejemplo, que muchas veces termina siendo manipulador, ¿verdad? Se valen de las leyes, pero pueden torcer las leyes o sacar evidencias de la manga y con el fin de defender lo indefendible, que al final algunos terminan siendo airosos en lograr convencer al juez o no sé, a través de testigos o a través de recursos que sirvan de evidencia demasiado contundente como para que esto aparentemente esclarezcan los hechos, lo aclarezcan, mejor dicho. Entonces, claro, el lenguaje apofántico va de señalar, ya cuando el lenguaje prácticamente es innecesario, ¿no? Mire, no, mira, que yo no fui, que tal, que pum, pum. Pero mira, ya va, tú podrás decir lo que sea, pero ¿y qué hacemos con este video?
si te grabó una cámara o lo que sea, ¿qué hacemos con eso? Y te ven allí, es evidente, ya no hay más nada que decir. Sentenciado, ¿no? A lo mejor tú puedes decir, no, pero eso lo modificaron con inteligencia artificial. Ok, entonces ya hay que ver que esta evidencia sea aclarada por un experto que sepa de vídeos y de audio y de si fue alterado o no y toda la cosa, ¿sí? Pero lo que termina siendo un lenguaje apofántico, algo que es prácticamente por los hechos son los hechos, dirían. No tienen ninguna alternativa posible de que esto sea pasado por alto, ¿no? Es prácticamente algo denotativo, no connotativo. No hace falta una cadena infinita de significantes porque este hecho lo explica de manera tácita, definitiva. Y ahí es donde el infinito termina, ¿no? Porque esto ya es definitivo, ya esto es un hecho demasiado evidente. Y la ciencia también pudiera apoyar este hecho y usando los recursos justamente de la tecnología que se derivan de la ciencia, podemos grabar un hecho, podemos, a lo mejor, hay una película por ahí que ganó un Oscar de mejor película extranjera, que ahorita me estoy acordando de eso, no sé por qué, pero sí tiene que ver con eso, de que ahí había un juzgado de un video de que murió cierta persona y resulta que estaban solo su esposa y él, pero ellos tenían muchas discusiones y en una de esas discusiones él o ella ofreció, no sé, como que dijo algo así, una amenaza. Y ese video quedó por ahí grabado porque el tipo se cayó, ¿no? Y se rompió la cabeza y se cayó a un segundo piso, algo así. Le voy a poner el video por aquí y también le voy a poner aquí lo del lenguaje apofántico. Porque me parece que este video responde muy bien a que el lenguaje apofántico muchas veces debe estudiarse bastante bien porque lo que está a la vista no necesita anteojos. Es que los sentidos nos engañan. Y esa es otra cosa de la que habló René Descartes, ¿verdad? Él ilustró esto como que si fuera un genio maligno, ¿no? Yo no sé por qué esta gente le pone a esta metáfora nombres tan feos, ¿verdad? Maxwell le puso... ¿cómo fue que le puso Maxwell a su experimento mental? Vamos a buscarlo aquí rapidito. También era un nombre de demonio. ¿Sí? El personaje ficticio que él puso. Vamos a buscarlo aquí. Bueno, lo que quería decir es que le ponen nombres así más raros. Le ponen demonio maligno. Le ponen genio maligno. ¿Sí? Maxwell también le puso un nombre raro. Ahorita lo estoy buscando. Bueno, el demonio de Maxwell. Tan fácil que era. Bueno, en fin, lo que decía René Descartes cuando habló del genio maligno, nombre raro también, ¿verdad? Genio maligno que se apareció y no que se apareció. Dice que los sentidos son tal cual como que si fuera un genio maligno que te está engañando continuamente, ¿no? Entonces, conecto esto con la idea de que los sentidos te engañan. A lo mejor tú puedes escuchar este video, y era el caso del de la película, y decir, bueno, esta mujer es culpable. Esta evidencia es irrefutable. Porque ella lo amenazó, ella estaba sola en la casa, ella terminó empujándolo y se mató el tipo. Bueno, lo asesinó ella. Pero resulta que a través de la evidencia se descubre de que no es el caso. Ya vean la película, se las voy a poner por aquí. Chao, chao, nos vemos en otra ocasión.